Ahí está. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Vamos a grabar este encuentro que estamos, pero que nos denota la felicidad que nos sale por los poros de esta actividad tan hermosa que vamos a tener hoy. Estamos tan felices que no podemos dejar de expresarlo. Vamos a grabar para toda aquella persona que esté por algún No, problemilla acá tengo que llegando hacer. tarde o que lo quiera ver después completo. Tengo Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Si pueden en la descripción de su nombre contarnos de qué provincia son o de qué lugar se están conectando, o si son de Buenos Aires, de qué lugar o de otras provincias, si nos pueden contar o por el chat o en su descripción de nombre, así sabemos, porque la verdad es que algo que nos pasó que es siempre muy gratificante, además de que nuestros expositores son de lujo y después le voy a dejar a Laura presentarlos. Sabemos que teníamos inscriptos personas de distintas provincias y de distintos lugares, y eso siempre nos llena de felicidad, porque desde Fundación LEA, si hay algo que intentamos siempre, es ser lo más federales posible y que ustedes puedan tener acceso desde todos los lugares del país a estos encuentros. Lo ¿Hay traté. algún? Ahí está. Así que bueno, gracias por estar a todos. Ahora le voy a dar la palabra a Laura para que nos cuente de qué se va a tratar el encuentro de hoy, para que nos presente los invitados e invitadas de lujo que tenemos hoy. Y para Laura, el aula es toda tuya. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Gracias por estar acá y tomarse un ratito de su tiempo y poner interés en la tarde de hoy. Somos Fundación LEA y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con tres personas que son sumamente generosas. Sí. Yo les voy a contar un poquito sus breves resúmenes de currículum que tienen como para que hoy puedan aprovecharlos, para que puedan conversar con ellos. Como ustedes saben, las mateadas de Fundación LEA son esos espacios de interacción que podemos conversar uno con el otro, que no necesitamos ni las distancias, ni estar cerquita en algún momento para poder hacer esa pregunta oportuna. Bueno, hoy es el día por hacer esas preguntas, para poder escuchar a Federico, a Isolina y a Rosana. Ahí vemos que se siguen sumando gente. Esta oportunidad vamos a estar haciendo un conversatorio, que es el día de hoy, que esperemos que hoy todos estén con su mate y compartiendo la tarde. Y vamos a hablar sobre lo que va a suceder en muy poquito tiempo, el día 27 hasta el 30 de agosto, en la Universidad de la UBA, en la ciudad de Buenos Aires. Se va a estar dando el 6º Congreso Mundial de Apoyo y Cuidados de Personas Adultas y Mayores, que lleva el lema de la curatela a la autonomía personal. Y hoy vamos a contar con Isolina Dabove, y les voy a contar quién es Isolina Dabove, que yo calculo que muchos de ustedes que están acá hoy conectados saben quién es. Para nosotros es una amiga de la casa, es una persona sumamente generosa. Es abogada, es graduada en la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Carlos III de Madrid y 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid entre el 2009 y el 2010. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET e investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Luca Giorgi, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesora de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Rosario, del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de Córdoba, entre otras. Fue parte de la delegación oficial argentina ante la OEA para la elaboración de la Convención Interamericana de Derechos en las Personas Mayores hasta su aprobación. Participa del proceso de elaboración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores de Naciones Unidas desde el año 2011 por INPEA, ONG destinada a la lucha contra el abuso y maltrato hacia las personas mayores. Actualmente es parte de Think Group, Comité Ejecutivo, y integra el Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Isolina, bienvenida y muchas gracias por estar hoy acá. Que también ella nos va a contar un poquito sobre qué es el Congreso, ¿no? Que ella es quien preside aquí, digamos, es la presidenta nacional de este Congreso.
Contamos también con Federico Robledo, que es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Privado de Rosario, magíster en Dirección de Negocios, magíster en Bioética. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal. Es profesor adjunto de Constitución, Derechos Humanos y Garantías y de Derecho Constitucional del Poder. Es coordinador académico docente en la Maestría en Derecho de la Vejez y director general de Asuntos Legales del Ministerio de Justicia y Trabajo de la provincia de Córdoba. Es miembro del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Gracias, Federico, por estar el día de hoy acá. Y Rosana Di Tullio Budassi es directora ejecutiva del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, Facultad de Derecho, profesora adjunta en las asignaturas Derecho de las Familias y en Derecho de la Vejez en la misma Casa de Altos Estudios. Es profesora en la Maestría de Derecho de la Vejez en la Facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba. Es asesora legal de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y autora de artículos de doctrina referidos al derecho de las familias y derecho de la vejez. Así que, presentándolos a ellos y agradeciéndoles por estar acá, les voy a dar la palabra para que puedan expresarse en el día de hoy y a ustedes les pido, por favor, que a medida que quieran ir haciendo alguna consulta, puedan ir levantando la mano o escribiendo en el chat. Isolina, si querés arrancar. Bueno, primero muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y esta mateada virtual. Gracias Laura, gracias Rosana y a la Fundación Lea, con quien empiezo de mi lado a interactuar, a conocerlos más de cerca, y a mis queridos compañeros, amigos, Rosana Di Tullio y Fede Robledo, por aceptar este convite a conversar un poco sobre temas que efectivamente nos preocupan, si no, no estaríamos aquí. Como bien decía Laura, el congreso que se va a desarrollar dentro de pocos días en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es muy importante porque va a ser la primera vez que Latinoamérica es sede de un evento de esta naturaleza. ¿Y por qué Latinoamérica? ¿Y para qué nos vamos a encontrar? Bueno, vamos por lo último, el para qué. El objetivo de este encuentro es que podamos conversar, reflexionar y aprender en torno a dos desafíos que el escenario demográfico social actual nos demanda, como es los desafíos, los problemas y los interrogantes, mejor dicho, más que los problemas, que nos plantean las personas adultas que tienen alguna discapacidad tal que las hace, digamos, necesitadas de un apoyo para poder acceder y ejercer sus derechos o tomar ciertas decisiones, y también todos los interrogantes que nos plantea la vejez cuando se vive con alguna discapacidad de tal gravedad que requiere cuidados nuestros. Seguramente ustedes en sus familias cuentan con alguna persona en general de 80 y más, ¿no es cierto? Alguna persona mayor fragilizada, que ya no puede caminar si no es con un bastón, o bien tiene alguna dificultad auditiva, etc. Y uno suele ser testigo respecto a cómo esa vida se va transformando, ¿no? De ser una persona autónoma, autosuficiente, en el sentido práctico del término, ¿no es cierto?, capaz de sostener una vida independiente, cómo esta persona, su cuerpo y a veces su psiquis se va fragilizando y entonces empieza a demandarnos más de lo que sucedía. En mi caso, por ejemplo, yo en este momento estoy viviendo esta situación con mis padres, que están los dos vivos, viven juntos, pero ya están muy frágiles. Tienen cerca de 90 años, también mi suegra tiene 90 años.
pero los tres presentan distintas situaciones en donde claramente uno ve de afuera, ¿no es cierto?, que necesitan de cierta asistencia. La pregunta es, ¿cómo ayudar para que cada uno de ellos, por ejemplo, ¿no?, pueda seguir sosteniendo una vida como querían y llevaban hasta ese momento, intervenir, pero sin apabullar o sin desplazar completamente el deseo de ellos por el deseo nuestro? Generalmente los hijos, ¿no es cierto?, hacemos ese papel. Ese es un escenario que es sobre el cual vamos a trabajar mucho en este congreso, con más de 200 especialistas de 32 países de los 5 continentes. Fíjense si hay interés, que vienen personas de todo el planeta, de los 5 continentes, acá, que es la Argentina, que está en una situación tremenda. En el medallero olímpico quedamos 54, muy abajo, ¿no es cierto? Y sin embargo, el tema genera interés y también la mirada de Latinoamérica. Otro tanto ocurre con relación a las personas con discapacidad que son jóvenes, tienen 18, 20 años, 30, y quizás atraviesan alguna situación de autismo o alguna condición Asperger, algún trastorno general del desarrollo, que los condiciona en su vida de relación y esto los coloca en riesgo de vivir daños, ¿no es cierto? También, miren, puedo poner ejemplos de mi familia también. Perdonen que hablo así a nivel personal, pero no es un programa, no es un seminario de chimentos, es solo lo traigo a colación para que veamos que esto nos atraviesa. Por ejemplo, tengo un ahijado que es Asperger y les costó mucho a los padres, a todos nosotros, determinar, bueno, realmente qué tenía. Vieron que el síndrome de Asperger es difícil, se confundía con Tourette. Bueno, hasta que dieron en la tecla con el diagnóstico pasaron como 7 años más o menos, 6, 7 años. Y bueno, gracias a ese diagnóstico empezaron todo multiterapias, digamos, distintas estrategias para empoderarlo, para ayudarlo a desarrollar su tarea, y bueno, ahora está en la secundaria, etc. Pero una preocupación que a mí me dejó muy choqueada, permítanme que lo diga así, fue el momento en el que mi hermana, yo la estaba acompañando cuando se hicieron uno de esos diagnósticos, y ella con mucha emoción dijo, pero le preguntó a la médica que lo atendía, pero él va a poder tener una vida autónoma. ¿Qué va a hacer cuando nosotros no estemos? Eso es un punto central sobre el cual también vamos a hablar, porque la adultez comienza a los 18 años. Y entonces a muchos padres los atraviesa junto con la propia persona que vive en alguna condición tal que quizás toda la vida requiera de un apoyo o una asistencia para acceder o ejercer sus derechos. Quizás no en todos los ámbitos, quizás en unos pocos. Entonces, como ven, esto que reitero, lo comparto porque yo lo siento como un grupo de amigos, ¿no es cierto?, que estamos aquí reunidos, puede servir para que cada uno piense desde sus redes, sus familias, si no vive alguna situación parecida, y bueno, a quién acudimos, o como dice el Chapulín, y ahora quién podrá ayudarnos. El derecho tiene mucho para aportar, pero no es suficiente. También las redes afectivas, también es importante contar con una política pública que sea abierta, permeable al planteo de estas necesidades y empiece a generar respuestas. Y en ese sentido, con esto cierro esta primera introducción, las ONGs, como es el caso de la Fundación LEA, cumplen o deben cumplir un papel fundamental en la promoción de toma de conciencia acerca de estos desafíos que compartimos todos los seres humanos, y por otro, en el impulso de herramientas multinivel, no solo el Estado, la sociedad civil, los empresarios, las universidades, los colegios profesionales, etcétera, que tienen que asumir
estos interrogantes y dar respuesta a través de un uso inteligente del ingenio, de la sensibilidad, de los valores en los que nos hemos formado como comunidad. Entonces, bueno, esto lo expongo como una pequeña introducción, pero la idea es ir dialogando. Así que yo ya dejo paso a quien vos digas, Laura, y a mis compañeros, a los que quieran. Gracias, Iso. ¿Hay alguien del chat que esté conectado que le gustaría hacer alguna consulta? Si les gustaría poder expresar, así como Isolina nos cuenta, qué es lo que les atravesó a ella particularmente. A todos nos ha pasado o nos pasa algo muy particular. Así que siéntanse con la libertad de o levantar la manito. Mariana Cañas levantó la manito, así que podés desmutearte. Y quien informe por el chat también. Yo no sé si estoy conectada. Estoy Sí. conectada porque como no puedo poner la imagen, no importa la imagen. Pero quería decir Betty, algo. estás conectada. ¿Cómo Estoy te va? ¿De conectada, dónde qué sos, Betty? alegría, porque veo todos No te vemos, tantas pero te oímos chiquilinas muy veo bien. y chiquilines tan jóvenes. El 9 de agosto cumplí 38 años y la verdad me quedo Mira. con una frase de Spilimbergo. Una tierra donde no hay sueños es solo una geografía. Soñemos. Ah, Gracias. Con bellísimo, bellísimo. 38 años. Muy Esa voz linda igual la reflexión, Betty. conocemos, Muchas me parece, gracias. Laura. No la estamos Sí, viendo en vivo, ¿no? pero me parece que esa voz la No la conocemos estamos mucho. viendo. No, no me Me ven suena porque no familiar. sé la parte tecnológica, por eso que yo siempre digo, no interesa la edad que uno tenga, sino que tenemos que tener conectividad entre los jóvenes, adolescentes, mediana edad y los adultos de la segunda etapa, por ejemplo, yo. Caramba. Pero Betty, hace poco nos estuvimos juntas abrazándonos, sí, sos la Betty que Sí nos que estuvimos. estuvimos, es Ah, verdad. Por Sí. eso los conozco. Sí, sí, admiro a Sí. todos los que están ahí, que son hermosa. grandes remadores. Les cuento para Remadores. los que no la conocen a Betty, Betty es una persona súper activa que estuvo en nuestras capacitaciones sobre ciudadanía digital que hicimos hace poco y además estuvimos juntas en Córdoba y en varios lugares, ¿no? Porque Es esa voz la verdad. conozco. Sí, gracias por estar. Sí. Es que no puedo dejar de estar justo, a mí me toca mucho porque estoy luchando hace mucho tiempo el lugar que ocupa el adulto mayor. Porque ¿qué es el adulto mayor? A mí que me digan, tengo un empleado de 50 y pico y ya a los 60. ¿Cómo? Caramba. Si yo a los 60 y a los 70 y ahora, porque podemos siempre bajar los brazos para levantarlos con más fuerza a todas las edades. Y lo que sí vamos a necesitar, por ejemplo, yo necesito de ustedes, por ejemplo, para poder haberme conectado de forma distinta. Sos hermosa, Pero queremos felicitarte porque aprendo lo estés acá. mismo, uso plataformas, hago las cuentas y pago por internet también. Bueno, o Sos sea que un nos sol. necesitamos lo tecnológico, todo, pero el bagaje de todo lo que traemos también lo tenemos que entregar. Sos un sol. No quiero dejar de decir que es lindo haberte escuchado tu voz para saber que estás acá, porque a veces cuando uno ve los nombres y no ve las caras, a veces nos perdemos de que estuvieron personas que es lindo estar en contacto, así que estamos felices de que estés acá y no voy a robar más tiempo porque Mariana había pedido la palabra, pero me pone muy feliz saber que estás. No, ya está. Gracias. No, no hay problema, no hay problema. Hola, Ahí buenas tardes. estás. Bueno, un gusto poder participar acá. No, quería hacer un pequeño comentario porque de lo que decía Isolina, porque lo que siempre me preocupa, a lo mejor yo del lado de educación, pensándolo con los chicos con discapacidad, pero bueno, transportándolo también a los adultos, también teniendo cerca padres grandes y todo. El tema de que la sociedad a lo mejor no está preparada del todo para poder acompañarlos, ¿no? Como que no a haber ciudades que estén a lo mejor preparadas para las personas que tengan una discapacidad motriz,
o integrarlos con cualquier otra discapacidad a la sociedad, porque incluso pensando también a los chicos que tienen los diferentes autismos o otras discapacidades, pensaba esto también, la preocupación de los padres el día de mañana, cuando ellos no estén, qué pasará con ellos, ¿no? Que poder acompañarlos y que tengan dentro de sus condiciones cierta autonomía que puedan desenvolverse, ¿no? Como que es muy complejo y que como que todavía no estamos todos preparados para esa integración. Es como que una preocupación, no sé si preocupación o ocupación de trabajar también mucho en esos temas, ¿no? Que se está avanzando bastante, pero bueno, como que parece que aún falta, ¿no? Es como que concientizar mucho más a las personas. Eso como que es un tema que siempre me ha preocupado, ¿no? Eso era como que dejo como que ese tema como que siempre me llama la atención, ¿no? Saber más. Alejandra Vives también, si querés desmutearte, ella pone en el chat, quisiera preguntar, sabemos que hay desafíos enormes respecto al tema de los cuidados en relación a las personas mayores que así lo requieren por los avances de edad. Mi pregunta es si existen debates hoy respecto al tema de las o los trabajadores de cuidado. Si estás conectada, Alejandra Vives, por ahí, ¿querés desmutearte? Ahí estás, Hola, Ale. justo estoy en la calle, ¿Cómo te perdón, va? por eso lo mandaba por chat. ¿Cómo estás, Ale? ¿De dónde sos? ¿De dónde nos Yo soy estás de hablando? Yo soy de Capital, y estoy hablando de parte de una organización de la sociedad civil que se llama Centros de Estudios para la Ciudad, que bueno, nada, nos encargamos de debatir sobre todos estos temas acá en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Perfecto. Si me permiten, sería interesante a ver qué piensan Fede y Rosana sobre estos temas. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar participando de esta jornada esta tarde. Y respecto de esta consulta que realizan sobre los cuidados, yo estaba pensando, mientras Isolina iba contando el desarrollo del Congreso y también los aportes que ustedes estaban haciendo, en este punto de los cuidados yo quiero contarles que mi participación en el Congreso va a ser en una de los espacios, de exposiciones, va a estar referido justamente a los cuidados que deben proporcionar fundamentalmente los familiares y la responsabilidad familiar de los familiares de las personas mayores en materia de cuidados. Yo entiendo que la pregunta aquí de la compañera tiene que ver con las asociaciones de cuidadores, pero si me permiten, primero me gustaría hacer alguna apreciación, dar alguna apreciación sobre la responsabilidad jurídica familiar, es decir, los familiares de las personas mayores y el deber de cuidado que tienen respecto de sus familiares mayores o con alguna discapacidad. No es una obligación legal el tema de cuidados, el tema alimentario, la responsabilidad en este punto, sin desconocer también la responsabilidad que al Estado le cabe por el cuidado de aquellas personas mayores que no tengan familiares que puedan brindarlo o estos familiares estén imposibilitados también de realizarlo. Sabemos que con este fenómeno, ¿no?, de las mayores expectativas de vida, suceden que un término, ¿no?, que usa mucho Isolina, que tiene que ver con el multigeneracionismo, y en donde vemos que hay grupos de familias, conformaciones familiares, donde tenemos ya 2 generaciones de personas mayores. Y entonces a veces nos encontramos con familias en donde hay personas de 90 años o más, cuyos hijos ya pasaron los 70 y a lo mejor están también en condiciones de fragilidad y no pueden hacerse cargo personalmente de estos cuidados y a veces tampoco del aporte económico que implica pagar un cuidador y asistir a un familiar mayor cuando uno también, que sería el obligado principal, este hijo que también ya es mayor, tenga que brindar este cuidado. Bueno, saber que está la responsabilidad familiar, pero también hay una responsabilidad del Estado. Ya incluso hoy me llegó un fallo que tiene que ver
con una persona menor de edad, con un niño. Pero fíjense donde se condenó al Estado a pagar una cuota alimentaria, porque los padres no podían y las abuelas, que estaban también demandadas como obligadas alimentarias, aparentemente en la instancia en que estaba el juicio, habían demostrado no poder solventar estos gastos, entonces la justicia termina condenando al Estado a pagar una cuota mensual de alimento para los niños, lo cual también nosotros podemos traspolarlo a las necesidades de las personas mayores y que se encuentran en una situación de fragilidad. Y respecto de lo que la compañera consultaba, de los cuidados, que interpreto que ella no la veo aquí, no sé si está acá, yo no, en la grilla creo que no la veo ahora, pero preguntaba por los cuidados, si se está dando el debate de los cuidadores. O el tema... Hola. Sí, sí, El tema de se te escucha bien, Ro, ¿eh? Sí, bueno, yo, como decían en la presentación, yo provengo de la Facultad de Rosario, de la ciudad de Rosario. Acá hay capacitaciones permanentes que organiza sobre todo la Municipalidad de Rosario para capacitar personas en el cuidado de gente mayor o con discapacidad. Hay un registro de cuidadores. No están, digamos, no sé si la pregunta viene por el lado de cómo están organizados, si están colegiados o están afiliados a alguna entidad que los regule. Bueno, acá no hay una regulación, por lo menos en la provincia de Santa Fe, y se manejan, digamos, a través de aquellos organismos del Estado que los capacita, se arman registros en donde la gente puede consultar, contratarlos, y bueno, muchos de ellos prestan servicios o son contratados para cuidar personas que son afiliadas a PAMI, y bueno, sabemos que PAMI otorga un subsidio para pagar al cuidador, pero a veces bueno, no alcanza, entonces el resto lo tiene que ser afrontado por la familia y por la persona mayor o por la familia, que esto también es un punto interesante a tener en cuenta. Yo siempre digo que el concepto de alimentos que se puede reclamar a un familiar obligado, por ejemplo, una persona mayor que no le alcanza la jubilación para pagar horas de cuidado y su propia familia no puede brindar esos cuidados de manera personal y hay que salir a contratar a un tercero, y por alguna cuestión, digamos, de índole afectiva, la familia está separada y este familiar voluntariamente no presta esta asistencia y hay que recurrir a la justicia tal vez para solicitar esos alimentos. Ese concepto de alimentos es muy amplio y ya la justicia lo viene diciendo, que el tema de pagar un cuidador a domicilio puede ser integrar esa cuota, tiene que estar integrando esa cuota de alimentos, Claro. y esto fundamentalmente consideramos que hace al sostén de la autonomía de la persona mayor. Poder contar con auxiliares domiciliarios hace la autonomía, porque la autonomía no quiere decir que la persona pueda manejarse sola completamente, sino que estos apoyos, estos asistentes, refuerzan este concepto de autonomía, esta noción de autonomía, y puede a lo mejor garantizar que la persona siga viviendo en su casa y no tenga que tomar otra decisión, digamos, de ir a una residencia gerontológica por no poder contar con los recursos para pagar a alguien que lo ayude en algunas tareas de su hogar, como el aseo o algunas actividades de la vida diaria que se pueden ir resintiendo a medida que pasan los años. Bueno, por mi parte, por el momento es todo. Si alguien quiere retomar la palabra. Gracias, Ro. Ahí. Juan Rodríguez levantó la mano. A ver, Juan, desmuteate. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas, Juan? ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos Hola. perfecto. Bien, bien. Hola, Buenas hola, tardes. te Sí, oímos bien. soy Juan, saludo a todo el grupo y a la organización del evento que se va a hacer en Buenos Aires fin de agosto. Yo soy de Rosario, como Rosana, soy auxiliar de gerontología. Como bien describe ella el trabajo, somos auxiliares, hacemos el soporte a adultos mayores. Hoy tengo varios pacientes donde tenemos el aporte de gente que tiene Parkinson, gente que tiene problemas de memoria, y obviamente gente que es muy grande y necesitamos darle apoyo, asistencia, que el familiar no lo puede cumplir porque tiene que trabajar y demás. Entonces, bueno, justamente yo me recibí en la Municipalidad de Rosario como auxiliar y asistente gerontológico. Y ahora estoy haciendo lo que es acompañamiento
todo lo que es acompañamiento al adulto mayor, a lo que es consulta al médico, paseos, más que nada actividades, recreación, y tratar de incluirlo, de llevarlo, de volver a llevar al adulto mayor a la sociedad, que eso es lo que hoy se va a tratar, creo que se va a tratar en el Congreso, de que tratar de que el adulto mayor vuelva a la sociedad que por ahí lo dejó de lado por ser mayor, y bueno, tiene que volver a... Porque hoy por hoy se está planteando el tema de la longevidad, que bueno, nos jubilamos a los 65 o 70 años y tenemos prácticamente 30 años. ¿Qué hacemos con esos 30 años? Claro. Entonces, ahí donde está nuestro trabajo, como todos ustedes, volver a llevar a esta persona adulta mayor a que vuelva a ser activa, pasiva, pero en el transcurso de esos 30 años, bueno, de volver a que tenga su identidad, su autonomía, su independencia, volver a hacer cosas que dejó de hacer. Entonces, bueno, mi trabajo hoy por hoy, estoy haciendo un curso de coaching deontológico también, donde la escucha activa es fundamental, la Sí. escucha activa es fundamental para saber qué es lo que puede llegar a ser el adulto mayor. Entonces, bueno, creo que este congreso y el apoyo de todos ustedes va a ser para mí una herramienta muy importante porque justamente hace varios años que estoy arranqué como cuidador, pero hoy mi trabajo es asesoramiento y asistencia al adulto mayor y a la familia. Tratar de ayudar a la familia a encauzar el recorrido que tiene que tener este adulto mayor a través de actividades, recreación, ver dónde podemos encaminar a este adulto mayor para que vuelva a sentirse autónomo y volver a tener la independencia que la perdió porque a lo mejor por problemas sociales, por problemas de depresión, que pasa mucha gente a través después de jubilarse, se deprime, entonces Se ahí es donde deprime. tenemos que... ¿Cómo? Que sí, se deprimen, hay muchos casos en los que sí la gente se deprime. Y yo te agradezco que vos hayas tomado la palabra, porque más allá de la labor tan importante que venís haciendo y que veo que te enamoraste de esto porque lo tomás y lo decís tan lindo, porque con tantas ganas, pero también es algo bonito poder demostrar en este momento de que vos encontraste una forma que vos decís, también hay que repensar cuando uno se jubila, ¿qué va a hacer? Y qué bueno que tomaste este camino. Y cuántos otros que no saben cómo ayudar y cuánta familia desconoce que existe este recurso que hoy vos te convertiste en una herramienta fundamental, no solo para la persona mayor, para la familia, porque la familia se encuentra cuando una persona... Claro, para la familia, porque cuando tenemos personas que queremos mucho en nuestra familia que va envejeciendo, es muy difícil afrontarlo, reconocerlo, pero también saber cómo abordarlo para que tenga una vejez lo más independiente posible. Una vejez Así que activa. me encanta y te agradezco que hayas, exactamente, y te agradezco que hayas tomado la palabra. Gracias. Fede, ¿lo tenemos por ahí? Sí, eso estaba pensando que el Fede Acá tiene estoy, acá mucho para estoy. compartir. Bueno, primero que Fede nada, tiene mucho también para compartir. muchas gracias, Iso, muchas gracias, Laura. Bueno, los saludo a todos y a todas. La verdad que estoy encantado de participar de este encuentro. Lo que has dicho, Juan, lo comparto, lo refrendo y lo pongo de relieve. Y es una verdadera lección de compromiso con los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos ejercidos y los derechos con rostro humano, con nombre y apellido, y una lección de lo que significa la democracia, ¿sí? Hay un libro que salió hace poco tiempo que se llama Encuesta Cultural Constitucional, donde Antonio María Hernández, Daniel Sobato y Moray Araujo toman como un punto de partida un libro que escribió hace mucho tiempo Carlos Santiago Nino, que se llama Un país al margen de la ley. Bueno, en ese trabajo lo que intentan es medir la anomia o el fenómeno que significa el no cumplimiento o la falta de vigencia efectiva del derecho. Y entre las conclusiones del trabajo, que mezcla aspectos jurídicos, políticos y sociológicos,
hay tres cuestiones que me parecen interesantes. Una es la altísima valoración de la democracia que tiene el pueblo argentino, que está por encima del 96%. Otra, que también me parece importante, es la importancia y la credibilidad en las instituciones de la sociedad civil, ¿sí? Para poder hacer efectivos esos derechos fundamentales. Y lo tercero es el grado de conocimiento de los derechos, ¿sí? Si uno no conoce los derechos, es muy difícil que luego pueda ejercerlos, que pueda defenderlos o pueda llevarlos a la práctica. Sin lugar a dudas, el Congreso, al cual espero encontrarnos, Betty, en el Congreso, ¿sí? Conocerte personalmente, es un encuentro como este para poder justamente discutir en torno a cuáles son los derechos que tenemos y derechos que tenemos que defender y llevar a la práctica, porque son conquistas de la dignidad y de la libertad de la persona. Los derechos no se reconocen de un momento al otro. Los derechos decantan procesos históricos de desarrollo, de construcción, de diálogo. Para mí es un gusto inmenso estar con todos ustedes, pero además me genera una inmensa admiración y una inmensa sensación de gratitud con Isolina, que es una de las juristas que ha sido la banderada de los derechos de los adultos mayores y justamente de los grupos que necesitan una tutela mayor por parte del Estado para poder acceder efectivamente a sus derechos. Me refiero no solamente a contar con un derecho, que es un paso grandísimo y fundamental, sino también poder acceder efectivamente al goce de ese derecho, ¿sí? Bueno, en realidad esto último, que es acceder al goce de este derecho, a mí lo que dijo Juan me parece muy relevante. Hoy la responsabilidad internacional que tiene el Estado en relación a los derechos de las personas con discapacidad y a los derechos de los adultos mayores no es una cuestión académica o doctrinaria, es una obligación convencional. Tenemos tratados internacionales de derechos humanos que nos obligan hacia afuera, hacia el mundo, pero fundamentalmente nos obligan hacia adentro de nuestro país, en nuestro Estado federal, y como muy bien decía Rosana, a la cual le voy a tomar prestado una expresión, la importancia del municipio también, como el primer nivel que está buscando dar respuesta a las necesidades y problemáticas de la sociedad. Y bueno, las leyes, los sistemas de prestación, tienen que tomar los principios y los estándares de las convenciones, de los tratados de derechos humanos y bajarlos a la práctica. Esto que ustedes mencionaban recién, que yo comparto, y que es una evolución, un cambio de las prestaciones, de las profesiones, de las distintas actividades vinculadas con el cuidado, con la atención de la salud, bueno, forma parte de una realidad prestacional con un criterio integral de protección de la persona humana, como dijo ya hace mucho tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Furlan, que el derecho tiene que reconocer, tiene que regular, ¿sí? Tiene que incluirse en los nomencladores prestacionales porque también se debe pagar. Los derechos tienen un valor, pero también tienen un precio. Y acá, tomar también el sistema, ¿no? El Estado no es el responsable de todo por sí solo, sino que hay que crear y hay que apoyar todos los sistemas que facilitan que las personas accedan a sus derechos, con los subsistemas privados, con las instituciones de la sociedad civil, con las organizaciones, ¿sí? Bueno, pensar los derechos de manera sistemática para buscar justamente que las personas accedan al derecho que tanto costó que fuera reconocido. En 9 días, la semana que viene, el día jueves, se cumplen 30 años de la reforma constitucional de 1994. Y el hecho más relevante de los últimos años que hemos tenido en materia de derechos humanos ha sido elevar al rango constitucional, es decir, al máximo nivel jerárquico posible dentro de nuestro país, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de los Adultos Mayores. Es decir, que imagínense el desafío y la responsabilidad que tenemos hacia adelante para poder tomar ese gran tratado, bajarlo al nivel municipal, provincial, nacional, público, privado, ¿sí? Y poder justamente convertirlo en un derecho accesible y reglamentado, ¿sí?
la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad ya tiene unos años más, pero también está frente a un proceso de desarrollo muy importante que todavía está inconcluso, ¿no? Y todavía está en camino. Gracias, Fede. ¿Alguien que Bueno, quiere hacer alguna consulta o quiere exponer? quiero decir una palabrita nada más. Me emocionó Sí, lo que Betty, toda dijo, tuya. me emocionó Juan, lo que dijo, adhiero totalmente, y mucho lo de Federico. Lo de destaco 3 palabras que me resuenan, no las anoté, no sé si las diré bien. Anomia, conocer y gozar de los derechos. Pasar de esa anomia para poder conocer y gozar de esos derechos. Todos tienen esa obligación de que tengamos la edad que tenemos que pasar de la anomia, me quedó grabado, lo repito, anomia, conocer y gozar. Y la reforma es verdad de 1994, y yo en cuanto pueda o por medio de Dina les voy a dar algún material que tengo desde, creo, el año 2004, si no me equivoco. No sé si puede servir alguna de las frases, pero así como la de Spilimbergo también era viejita, de hace tiempo, la de una tierra donde no hay sueños, es solo una geografía, y que también la grabemos porque realmente todo tiene que florecer y cada uno tiene que tender puentes. Yo escuchando al otro y el otro escuchándome a mí. Cierro porque me emocionaron, chicos. Linda. Que son Bueno, chicos, son chicos. esto, Betty, esto lo que hacemos es tender puentes. Hoy hay gente conectada de un montón de provincias, dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿Verdad? en otros lugares también. Tenemos la posibilidad de estar conectados y la virtualidad nos conecta y tiende puentes, pero también lo que estamos tratando en el conversatorio de hoy, lo que se viene en el Congreso también es seguir tendiendo puentes. Así que vamos por más, no nos vamos a rendir. Así que te esperamos ahí. Lau, fíjate que Vi te que levantaron la Lucrecia, mano. Primero Lucrecia y después sí, Amalia. Lucrecia está Y primero. después Sí. Amalia. Lucre, si querés Hola, desmutearte. sí, buenas tardes. Hola, Bueno, primero ¿cómo te gracias va? por esta posibilidad de estar, de pertenecer a estos conversatorios y bueno, escuchar a Isolina y escuchar a Fede, bueno, para mí, yo los admiro muchísimo a los dos y quería rescatar esto, el dar a conocer el derecho. Eh, Qué importante que es dar a conocerlo, que se escuche. No sé si estoy o no. Sí. Sí, sí, te escuchamos muy bien. Perdón. Ayer hablando con mi hijo, que está en cuarto año del secundario, comentaba que su profesora le hablaban sobre, bueno, este fenómeno mundial donde deja de haber nacimientos, que decía así mi hijo, y las personas viven más años. Y si sabes lo que dijo la profe mamá, dijo, y se están creando jardincitos donde los llevamos a las personas, a los abuelitos. Entonces yo dije, Octi, ¿qué hiciste en ese momento? Entonces, importante dar a conocer en todos los niveles, a los profesores que están educando a los adolescentes de hoy, que son quienes van a ser en el futuro, los futuros adultos que van a ayudar a formar y a seguir creciendo en esta sociedad, que no son jardincitos, los lugares de apoyos y cuidados a las personas mayores, que no son abuelitas las personas mayores, que somos personas. Y bueno, es fundamental el dar a conocer y el congreso que se va a desarrollar en Buenos Aires y lo que hace Isolina y lo que hacen todos es esto, visibilizar, ser una voz activa y que se escuche en todos los ámbitos, en los colegios. Hay que llegar a esos colegios, llegar a esos profesores que están educando, que la persona mayor no es la abuelita y que el lugar de cuidado no es un jardincito. Así que eso quería rescatar. Gracias. Qué bueno. A vos, Lucre.
Seguía Amalia y después María Pariente, ¿sí? Se van preparando después. Hola, Amalia. Te escuchamos muy bien. Bien, quería saludar a Isolina, a Rosana, desearle éxito en este congreso. Bueno, se habla de políticas públicas, ¿no? Yo en un tiempo trabajé en lo que era desarrollo social de la ciudad de Buenos Aires, en el programa Proteger, que era una política pública que llegaba a todas las, digamos, la población, donde había un dispositivo que la persona mayor podía ser escuchada sobre la cuestión esta del abuso y el maltrato. Pero últimamente yo estoy viendo que esos programas, es decir, la proximidad de la víctima para ser escuchada, ya no existe más. Se han achicado todos los programas. Es decir, una persona mayor que está, supongamos, en Lugano sufriendo abuso y maltrato, ¿dónde hay un lugar cercano para ser escuchado? Ya no hay más. Entonces yo veo que hay que rever estas cuestiones de las políticas públicas, cumplir lo que dice la Constitución. Hay otra cuestión también en cuanto a la judicialización de las personas mayores. Nosotros tenemos un código de procedimiento que aún no ha sido, digamos, cambiado los plazos procesales con respecto a las personas mayores, porque las personas mayores no tienen mejor espera, van contra. ¿Se escucha? No se No, escucha, María. No, no se escucha. no. Se ve que se quedó sin conexión. Ama, ¿estás por ahí? Porque no te escuchamos. Si no, lo que podemos hacer, María, si querés desmutearte y cuando se pueda conectar Amalia, le volvemos a dar la palabra. Dale. ¿Se María, escucha? ¿querés? Sí, ¿Qué ¿cómo tal? te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas ¿De dónde tardes. nos hablas? Yo les hablo desde Neuquén, preparándonos con, Bienvenida. con otros compañeros para el Congreso, armando las valijas ya para, Bien, para salir para qué Buenos Aires. lindo. Así que bueno, un saludo y un abrazo a Isolina, que te admiramos tanto desde esta provincia, todas las veces que has venido y ojalá que puedas seguir viniendo. Bueno, yo soy trabajadora social, actualmente trabajo en el marco de la ley 3320, una ley provincial que regula y controla las instituciones residenciales, ¿no? Las residencias gerontológicas para personas mayores, estamos en un proceso de transición tratando de enfocarnos en esta ley que garantiza derechos de las personas mayores. Se aprobó en el año 2022. Hasta ese entonces teníamos una normativa muy vieja, que era una disposición, ¿no? Como digo, administrativamente algo de tan baja Exacto. jerarquía, pero que sin embargo reguló estos espacios durante más de 30 años. Una de las cuestiones que yo tuve la posibilidad de estar en la comisión redactora de la ley y asesorando desde mi área, y una de las cuestiones fue justamente incorporar la obligatoriedad del consentimiento informado y la prohibición de las sujeciones tanto físicas como farmacológicas. Así que bueno, estamos trabajando con los equipos en las residencias como el derecho, el primer derecho que se debería garantizar, ¿no? El ingreso, porque después nosotros a veces escuchamos, bueno, pero no quiere participar en los talleres, no quiere hacer esto, no quiere. Pero digo, si ya se vulneró ese derecho a tomar la primera decisión que es o ser consultado dónde quiere vivir, ¿cómo después pretendemos que la persona tenga, no sé, felicidad dentro de la residencia y todo pase como en un estado de bienestar, ¿no? Pero además de eso, hoy casualmente fiscalizamos una de las instituciones y veíamos que la disposición de las camas, un detalle, ¿no? Pero la disposición de las camas cubría los placares, ¿no? Entonces, también esto, como prestar atención a esos detalles, digo, a veces nos vamos con el consentimiento informado como un derecho fundamental y, digamos, y que falta mucha capacitación para ver cómo se hace ese consentimiento,
pero nos olvidamos del detalle, o sea, le cubrimos la puerta del placar y no lo dejamos elegir su ropa, ¿no? A las personas. Entonces, Exacto. la autonomía pasa también en estas pequeñas cosas para nosotros, pero que son fundamentales para la vida y la dignidad de la persona, ¿no? Elegir cómo quiere ser, cómo quiere estar vestido. Digo, tan esencial como eso. Así que bueno, estamos ahí trabajando a full con las residencias. Muy bien. Y bueno, y por eso me interesa muchísimo este congreso, justamente por todo lo que abarca y por la temática específica que tiene que ver justamente, ¿no? con la fragilidad, pero cómo seguir trabajando y fortaleciendo y sosteniendo la autonomía de las personas, aún en contextos o en situaciones de deterioro cognitivo, de demencia o de fragilidad, ¿no? Cómo favorecer que la persona y respetar su dignidad sobre todo. Así que bueno, ahí, queriendo aprender más. Muy bien. Gracias por tu aporte. Fede, Iso, ¿quieren comentar algo? ¿Ro? Sí, sí, a mí, permiso, me gustaría primero también agradecerles muchísimo las reflexiones de ustedes, también agradecer la presencia de la querida Amalí, con quien Amalí Suárez o Amalia Suárez, con quien no solo compartimos muchas lides educativas para difundir los derechos de las personas mayores desde el programa Proteger, sino que voy a contarles también otra infidencia personal. Amalí me casó, ella es actualmente registro civil. Es divina, Amalí. Exacto. Claro, entonces la verdad que, bueno, nos une una gran amistad, además de en un momento dado ser vecinas de Santel. Bueno, aparte de todo esto, también agradecer a la gente de Rosario, a Graciela, a María Pariente, que desde Neuquén hacen tanto también por los derechos de las personas mayores. Entonces, a mí me parece, volviendo a nosotros, ¿no? Que establecer rondas de este tipo en donde podemos dialogar de una manera libre, ¿no es cierto?, no encorsetada en un discurso académico, es muy bueno porque podemos realmente hablar de las dificultades de la manera más llana posible. Y yo creo que una de las dificultades que aquí también se señaló tiene que ver con la capacidad de adaptación a lo que la situación de apoyo y o cuidado nos demande. Como también se dijo hace un rato, creo que Mariana habló sobre eso. Entonces, una buena pregunta es saber si estamos preparados tanto para dar un apoyo, asistir, sin intervenir, asistir, promoviendo la autonomía de la otra persona, aunque yo no esté de acuerdo con ese criterio, aunque a mí me duele el alma porque no creo que ese sea el camino, o porque en la decisión del otro está en juego su propia vida y yo tengo que asumir que el otro me dice no quiero vivir más, supongamos, ¿no? Desde eso hasta saber usar el ingenio, que a veces está dormido, para poder articular las asistencias que necesita la persona con lo que hay, porque eso también es cierto, los recursos son limitados, no son infinitos. Y por otro lado me pregunto cuánto nos preparamos nosotros para atravesar esta etapa con la mayor lucidez posible. ¿Cómo nos pensamos en ese lugar? ¿Qué pasaría si a mí me tienen que cuidar porque yo ya no puedo caminar como antes, ya no escucho, entonces me pierdo la mitad de la conversación y el audífono no me funciona? Entonces, ¿qué haría en esa situación? Me enchincho, me enojo y me encierro en un caparazón, de donde sea, o trato de buscar opciones, o bien, ¿cómo lo planifico? Entonces, pensar en el porvenir, en la posibilidad de establecer directivas, pautas, anticipándonos a esto que podemos vivir, también alivia mucho, ¿no es cierto? Porque luego, ¿qué nos pasa si no estamos preparados? Como en general sucede
sucede con las personas muy mayores, ¿no? Esta que les decía de 80 y más, 90, que no tuvieron quizás una adultez en la que estos temas se hablaban, no se conversaban estos temas, simplemente la familia asumía y punto. Y además tampoco vivíamos tanto. A los 80 más o menos ya nuestros abuelos habían muerto, por un decir, ¿no es cierto? Entre los 70 y ahora no, ahora hay una expectativa de vida enorme y entonces los que hoy tienen 80, 90, que son los más fragilizados, suelen estar más necesitados de nuestro apoyo, tampoco se pensaron a sí mismos así. Y entonces, atravesar esta situación sin preparación es mucho más difícil para uno mismo, para una misma. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Al igual que cómo nos preparamos hoy para asistir a aquellos que en su momento quizás los veíamos enormes, poderosos, ¿no es cierto?, lúcidos, íbamos tal vez en busca de consejo, y hoy se han transformado en alguien demasiado frágil, ¿no es cierto?, en alguien, digamos, en quien ya no podemos ver reflejada nuestra admiración en ello. Un último ejemplo, hace poco estuve con una persona que fue ministro de la Corte de este país, uno de los más brillantes que tuvo este país, que tiene 97 años hoy. Bueno, está muy lúcido, pero lo cierto es que en esa figura de hoy es difícil imaginar a alguien tan importante como lo fue, ¿no es cierto? En la vida profesional, digo, judicial. Este hombre sigue publicando libros, traduce obras de otros, o sea, está activo intelectualmente. Pero cuando uno se vincula, ¿no?, cara a cara con alguien así, y te da cierto escozor, permítanme que lo diga, es muy conmovedor ver esa transformación. Entonces, ¿cómo nosotros nos situamos? Nos ubicamos desde la compasión y entonces decimos, ay, pobrecito, no, deja, pobrecito, ay, pobre, ¿cómo está? No, que esos suelen ser nuestros pensamientos inmediatos, que son pensamientos viejistas, dicho sea de paso, porque esa persona, por más que esté frágil, es una persona, esa o cualquiera, lúcida, que tuvo un pasado riquísimo y que aún hoy me enseña desde ese lugar. Entonces, ¿cómo me ubico en la conversación inclusive con esta persona? Le voy a hablar en diminutivo, ay, pobrecito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quiere que le dé un tecito? Por decirlo de una manera, por supuesto, muy básica y metafórica. Pero esto que nos nace, ¿no? ¿Qué es lo que nos nace? ¿Cuáles son las emociones, la sensibilidad social que nos surge a partir de la cual entablamos un vínculo? Porque cuando hablamos de derechos, no solo hablamos de poderes, de facultades, de permisos o de deberes o prohibiciones. También hablamos de empatía, de maneras de vincularnos con todas las personas entre sí, y ahí la sensibilidad y las emociones ocupan un lugar importante, tanto para aislar o rechazar, que sería, por ejemplo, lo que ocurre en los discursos de odios o en los viejismos, como para tender puentes. Pero ¿desde dónde tiendo puentes? Desde la lástima, desde esta piedad mal entendida, desde la compasión, porque me siento superior y entonces vos que estás ahí, dejá que algo te doy, le doy una limosna, es una metáfora también de ayuda, o lo respeto como un ser humano igual a mí, estamos situados en pie de igualdad, observo esas dificultades, o bien la persona me pide ayuda, y entonces ya el vínculo va a ser diferente, y ahí nace la verdadera posibilidad de interactuar basados en derechos, con base en el respeto de los derechos y no del asistencialismo o de una solidaridad ficticia. Entonces, esto me parece interesante marcarlo, pero no sé qué piensan mis compañeros de mate. Mientras estaban hablando aquí todas las personas que se acercaron hoy a este conversatorio, fui anotando algunas palabras que fueron surgiendo, algunos conceptos que en definitiva están todos contenidos en la convención,
tal vez lo que falta es difundir más y que la gente pueda conocer más esta herramienta, como decía Federico. Por ejemplo, Betty al inicio, cuando nos hablaba de la conectividad y de la importancia de que las personas mayores estén en contacto con jóvenes, con niños, y acá surge la idea de la intergeneracionalidad, ¿no? Una herramienta o una manera de vincularse que también la convención trae como algo importante. También María, de la licenciada en Trabajo Social de Neuquén, que estuvo hablando sobre las residencias y la cuestión de la autonomía, y pensaba, ¿no?, que es importante poder recurrir a la convención y ver los derechos de las personas que viven en residencias gerontológicas que están contenidos en la convención y que hablan justamente de esto que ella decía, y también los vínculos con las familias de las personas que están en residencias. María decía, ¿no?, vamos a lo básico, ¿no?, de la autonomía, poder acceder al placar para sacar la ropa que me quiero poner, que la persona se quiere poner, ¿no? Algo tan básico. Entonces, todos somos Que no es garantes, menor. de ser garantes de esa convención. Tenemos que defender esa convención. El control de convencionalidad lo podemos hacer en el día a día, ¿no? Esto de cómo puede ser que en la residencia la persona no pueda acceder a su ropa o no puede elegir lo que quiere usar, o alguien también comentó poder decidir dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, con quién quiero compartir. También tiene que ver con los derechos de las personas mayores y tenemos que ser garantes de eso. Cómo acceder a la justicia, cómo poder reclamar. También la convención habla de eso, del acceso a la justicia de las personas mayores. Alguien creo que preguntó dónde se puede recurrir para saber sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la función de las defensorías públicas, las defensorías oficiales en estos temas? ¿Cómo están capacitadas también para poder hacer una adecuada defensa de los derechos de las personas mayores? Entonces, me parece que, bueno, se fueron tocando estos puntos, no sé si me quedó algo más, quería ir un poco, yo desde mi lugar, haciendo un poco de la síntesis de lo que hablamos, de la cuestión de también lo que decía Juan, aquí el coterráneo de Rosario, respecto de cómo él se formó, se pudo formar en la Municipalidad de Rosario, y lo uno con lo que decía Federico, ¿no? Cómo en todos los niveles del Estado, el Estado tiene que estar garantizando esto y estar formando, capacitando, difundiendo los derechos y también, bueno, contribuyendo a la garantía de estos derechos. Bueno, desde mi lugar me resta solamente agradecer muchísimo la invitación a participar de este conversatorio que me pareció sumamente enriquecedor y, bueno, muy contenta de ver personas que participan desde distintos lugares del país, y no quiero dejar de mencionar especialmente a la doctora Estela Esmeriglio, que también participa del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la ciudad de Rosario, que está aquí participando, y bueno, y Amalia Suárez también la saludo, que la conozco personalmente, y quiero también acá contar que fui la testigo del matrimonio civil de Isolina, así que bueno, estamos un poco todos en familia. Muchas gracias. Ay, me hace reír, chicos. Amalia, ahora te podemos escuchar bien porque se te había cortado. Perdón, yo tuve Amalia también el casamiento, ¿eh? Muy bien. Sí, creo que acá estamos todos. Miren, si quieren lo hacemos de nuevo. Tenemos la jefa del registro civil. Claro. Qué lindo. Ahí está, Ama. Ahí estás desmuteada. Pero no se te escucha. A ver, fíjate si lo activaste, Ama. Porque figurás que no tenés el micrófono, no está silenciada, pero no te escuchamos. Si le subís el volumen, tal vez, desmuteate otra vez. No te escuchamos. Si no, lo que puedes hacer es salir del Zoom y volvés a ingresar, que te admitimos. A ver si se establece y restablece la conexión. Mientras Amalia se puede, a ver si lo podemos resolver, les cuento que Amalia hemos trabajado juntas en la época que ella dice lo que es proteger y lo que es el cuidado de los derechos y protección de derechos en los establecimientos de larga estadía privados. En la ciudad de Buenos Aires, hemos tenido situaciones con Amalia que de verdad, con el tema del consentimiento informado, hemos logrado tal vez
que esa persona mayor que estaba en ese establecimiento institucionalizada no tenía el consentimiento informado de esa persona mayor y hemos logrado que ella vuelva a su domicilio con un cuidador. Muchas veces la familia desconocía que los cuidadores existían y que podían ser apoyo a esa familia para que la persona mayor pueda tener la vida que ella quiera tener y donde quiera vivirla, que era en su casa, ni más ni menos. Como así decía María, con respecto a que las personas mayores no podían elegir su ropa, ¿no? En los establecimientos, sin más ni menos. Pero también con Amalia veíamos situaciones de que tal vez era un matrimonio que sí decidía institucionalizarse, pero no los dejaban dormir juntos. Entonces también hay cuestiones que tenemos que repensar, que tal vez una persona que esté institucionalizada no es algo malo siempre y cuando esté con los cuidados adecuados y con el acompañamiento que corresponde, pero también que puedan elegir, que puedan hacer valer sus derechos y que los puedan, que nosotros también desde nuestro lugar que nos toque estar hoy desde la fundación poder garantizárselos. A ver, ahí Amalia creo que pudo lograr conectarse. No, Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan Ahora ahora? sí. Hola, ¿qué Sí, tal? ahora Bueno, sí. quiero saludar a Isolina, que la quiero tanto, a Rosana. Bueno, yo voy a hacer una crítica. En el tiempo que yo estaba trabajando en Proteger, había dispositivos de escucha en distintas comunas. Ahora, en este tiempo, esos dispositivos ya no existen. Es decir, le están restando la posibilidad, el derecho de la persona mayor de ser escuchado. Es decir, la convención, en este caso, no se está cumpliendo. Esto se notó desde hace más o menos, desde que yo me fui. Pero bueno, esas son críticas que quiero hacer, que tienen que cambiar. Es decir, después hubo cambio de que todo lo que era la atención a persona mayor se pasó a la parte de salud, como si todas las personas mayores fuesen enfermas. Bueno, hablando de otro tema, después del 2020, a partir del 2021, en el registro civil se empezó a notar la gran cantidad de personas mayores, que uno de ellos tuvo COVID, entonces empezaron a pensar que después de tantos años de convivencia, era mejor darle un marco legal a esta relación. Se empezaron a casar. Es decir, para mí el amor no es cuestión de edad. Hace poco, hace más o menos un mes, vinieron desde el gobierno de la ciudad a grabar los matrimonios. Entonces yo le dije que la gran cantidad de personas que se están casando son personas mayores. He tenido una persona mayor de 95 años, ubicado en tiempo y espacio, con una vitalidad. Yo digo, hay otra vejez acá. Y la verdad que a mí me dio tanto placer, me da mucha alegría poder casar a este grupo de personas mayores. Todos los días que se están casando, cada uno con una historia tan rica, pero tan rica, que estoy escribiendo un poco de esta situación. Es decir, yo salí de un programa donde estaba la cuestión del abuso y el maltrato, tanto lo que pasaba en el hogar como en las residencias de larga estadía, donde realmente cada vez que uno hacía una presentación judicial, se demoraba demasiado tiempo para proteger a las personas mayores. Es decir, Isolina en varias oportunidades le había escuchado que había que cambiar los plazos procesales en los códigos de procedimiento, porque el tiempo de la persona mayor va contra el reloj. Es decir, un juez no puede tomar una eternidad para proteger a las personas mayores. Pasa también con la determinación de capacidad. Te piden miles y miles de requisitos, me parece perfecto, pero ¿qué pasa? Cuando el juez resuelve, la persona mayor ya no está. Entonces hay muchos cambios por hacer, hay muchos cambios que tienen que ver con la convención. A mí me parece que es momento también
de que Argentina tenga una ley de protección integral a las personas mayores y capacitar bien a fondo, no tan solo en el tema del maltrato, sino lo que es la gerontología desde los distintos ámbitos del gobierno. Nosotros en el registro civil nos estamos capacitando en la cuestión de lo que son la introducción a la gerontología y los derechos de las personas mayores. Por supuesto que eso recién empieza. Esto se dio a raíz del tema de los matrimonios. ¿Me escucha o se tildó, no? Hola. No, te escuchamos muy bien, Sí, Amalia, ¿eh? perfecto. Ahora te escuchamos muy bien. No te vemos, pero sí te Bueno, escuchamos súper bien. quería decirle a Rosana, a mi querida Isolina, que fue un placer haberla casado, por supuesto. Una linda noche de amor fue. Éxito en el Congreso. En esta oportunidad no participo, pero me hubiese gustado participar, pero los horarios a mí no me permiten poder estar en el Congreso. En otra oportunidad será. Así que, y felicitaciones a ustedes que han permitido esta mateada en esta temática que deberíamos empezar desde la temprana edad a capacitar a todos. Besos. Gracias, Ama. A eso vamos, en eso Te quiero a vos estamos. también. Lau, fíjate que ahí hay una persona que se llama Silvia Leiva que escribió una pregunta que dice, Sí. ¿a dónde se dirige una familia para poder asesorarse sobre el acompañamiento a un adulto mayor? Si alguien quiere responderla y tomar la posta. No sé de dónde sos, Silvia. Puede ser si es de la ciudad de Buenos Aires. Rosana es de la ciudad de Buenos No Aires. dice todavía, Amalia dice nada más Si la es de la pregunta. ciudad de Buenos Aires, está el programa de protección de derechos de las personas mayores, que está lo que era antes la sede del gobierno de la ciudad, ahí en la calle Rivadavia, casi frente a la Plaza de Mayo. Sí, de hecho, si es Ciudad de Buenos Aires, tienen un 0800 que pueden llamar. Ahí estaba luchando con el celular, perdón. Ya te escuchamos. Hola, Silvia. Hola, sí. No, realmente yo estoy en el área de discapacidad, tengo una hija con discapacidad, así que ahora me toca también estar con el tema de mi mamá, que tiene 92 años, y sé que es un tema recurrente para los que no sabemos cómo enfrentar esto cuando tenemos una persona ya con esa fragilidad que no quiere vivir en otro lado que no sea su casa. Es decir, dónde buscar consejo, apoyo. Yo soy de respetar lo que ella desea, pero bueno, también hay situaciones que uno tiene que tener cuidado y digo, bueno, ¿a dónde se acude? ¿No? Porque hay, en discapacidad yo sé los lugares que podemos acudir, pero en esto, para mí y para muchas amigas que tengo que están pasando por lo mismo, sería muy útil tener referencias. Perdón, a mí me parecería que en primer lugar a la obra social, después a nivel nacional, el gobierno nacional estaba de INAPAN, que tenía políticas de protección a las personas mayores, y la ciudad de Buenos Aires también tiene programas. En PAMI me decís. PAMI. Sí, perdón, gracias, Amalí. También depende del tema que te preocupe, Claro. ¿no es Claro. cierto? Entonces, y de la ciudad en la que uno viva. Por ejemplo, Fede y Rosana seguro van a dar direcciones o lugares diferentes al que podemos mencionar aquí en Capital, pero en cualquier caso, siempre, si estamos hablando de conflicto de derechos, lo que corresponde es ir a un profesional del derecho, a una abogada, abogado, a una escribana, a un escribano, porque para eso estudiamos, para ver cómo lidiar con los derechos. Y en ese sentido, no hay que pensar que solamente podemos acudir a abogados privados, a los que hay que pagarles un dineral. No, primero existen abogados públicos
el servicio de justicia, el Poder Judicial, cuenta con defensores o abogados públicos a los cuales podemos acudir y nos van a asesorar. Luego están las defensorías del pueblo, los centros de atención a la víctima. Entonces, depende del conflicto. Claro que a la obra social hay que ir, entre otras, al PAMI, si te toca PAMI, porque son los especialistas en salud, ¿no es cierto? Es como si nos pasara alguna cuestión de salud, entonces, y tuviéramos una, no sé, OSDE, por decir una marca conocida, iríamos a OSDE a preguntar. PAMI es lo mismo que OSDE, es una obra social. Entonces, hay múltiples lugares, públicos en primer lugar y privados, y también a los colegios profesionales. Pero bueno, seguramente Fede y Rosana van a poder conversar sobre algo, y yo también adelanto que en unos minutos me tengo que ir, pero antes las reflexiones de Fede y de Rosana. No, Bueno, muchas gracias. Que Silvia estaba preguntando sobre cuidadores, y creo que entendí que ella es de Buenos Aires. Bueno, seguramente habrá lugares, también pienso, de ciudad, de Buenos Aires. Acá en Rosario uno se dirige a la dirección, por ejemplo, ¿no?, de adultos y adultas mayores de la ciudad, y ahí está el registro de cuidadores domiciliarios. Uno puede sacar datos, consultar referencias de esas personas si necesita ese apoyo. También uno puede acudir a PAMI, pero PAMI no da referencias, por lo menos aquí en Rosario, de personas. Te va a decir cuál es la prestación en cuidados que ellos dan desde PAMI, pero después la persona la vas a tener que contratar, buscarla vos. Te van a dar un subsidio y vos vas a tener que buscar al cuidador, por ejemplo, acudiendo en la ciudad de Rosario está este servicio, ¿no? Uno va a la municipalidad, consulta el registro de las personas que se capacitaron en cuidados de adultos mayores, y después, bueno, hay múltiples servicios privados también, ¿no es cierto? En relación con cuidadores, la ciudad de Buenos Aires tiene un registro también de cuidadores, justamente fue de los primeros. Hay un registro nacional de cuidadores que depende ahora del Ministerio de Capital Humano, pero está bajo la égida de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores. En Córdoba también hay. Y bueno, y así uno va tejiendo redes, pero el PAMI nunca te va a decir efectivamente. Bueno, no sé, Fede. Bueno, no me queda mucho más para agregar, simplemente intentar aportar dos conceptos. El primero es el federalismo. Nosotros no nos tenemos que olvidar que vivimos en un Estado federal. Antes que la nación existieron las provincias, y antes que las provincias los municipios. Es decir, que cumplir con la Convención y con los tratados de derechos humanos, eso en el derecho le llamamos control de convencionalidad, que es adaptar nuestras normas, nuestras estructuras orgánicas y nuestras conductas a lo que dicen los tratados para poder cumplirlos. Eso es lo que más o menos nosotros denominamos control de convencionalidad. Bueno, el Estado en todos sus niveles se encuentra obligado por esa convención internacional. El Estado nacional, el Estado provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los municipios y comunas. Eso como primer concepto. Es decir, que debiéramos encontrar en cada uno de los niveles, de acuerdo a la responsabilidad que le toca a cada uno de estos sujetos de la relación federal, una respuesta frente a la pregunta: ¿a dónde debo acudir para solicitar que se protejan mis derechos? Segundo concepto, somos una república. Es decir, de que esta obligación va a recaer sobre todos los poderes del Estado. Sobre el Poder Judicial, como decías recién, la justicia que llega tarde no es justicia, ¿sí? Hay un estándar que está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de los Adultos Mayores, está en el protocolo de Brasilia. En Córdoba tenemos un protocolo específico, donde se puede solicitar una tutela preferente acreditando que el justiciable es un adulto mayor, bueno, en el Poder Judicial. Las asesorías, los tribunales deben tener perspectiva en derechos de la vejez, justamente para poder resolver las causas en función de los derechos humanos. Y acá refrendo una de las propuestas que decías recién de: es el momento de capacitarnos, ¿sí? Me voy a incluir en ese concepto. El Poder Ejecutivo, en cada una de sus carteras ministeriales, encontrará alguna estructura que se ocupe
de los derechos de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, y los programas, las políticas públicas, son una obligación constitucional. Ustedes cuando abren la Constitución van a encontrar, además del preámbulo, una parte donde están los derechos y una parte donde está la organización del Estado. Bueno, esas partes se encuentran unidas por una bisagra, que son las políticas públicas. El Estado existe para promover políticas de acceso y de protección a esos derechos. Entonces, el Poder Ejecutivo debe tener y debe contar con esas reparticiones, programas y estructuras. Y comparto lo de la legislatura. Hay que revisar la legislación que tenemos, pensar en una ley de protección integral, y bueno, de esa manera vamos bajando la convención a los niveles cada vez de reglamentación más cercanos a lo que es la vida cotidiana. Más allá de estos dos conceptos que los aporto desde el derecho constitucional, nunca me olvido que los agentes, los defensores de los derechos de la vida cotidiana somos todos nosotros, ¿sí? La autonomía en las cuestiones que vivimos en cada día, lo que vos mencionás, María, del placar, de buscar receptar la mayor autonomía posible de una persona, como decía Iso, como decía Rosana también. Y bueno, fundamentalmente también en tratar a las personas con su máxima dignidad, ¿sí? Con afecto, incluyéndolo en la sociedad. La democracia supone que todos seamos parte de la sociedad. La democracia cuantitativa, dice la Corte Interamericana, significa más derechos, pero la democracia cualitativa, más derechos reconocidos y cumplidos, dice. Bueno, la palabra, la empatía, la participación, todo eso hacia el trato humano, que en definitiva es la raíz de los derechos fundamentales y lo que una persona la realiza. Yo no me acordaba mientras escuchaba las últimas presentaciones de un poema de Amado Nervo, ¿sí? Cuando habla del final de su vida. Y bueno, él cuando está de alguna manera en el desenlace de su vida, en su poema dice, se los voy a leer si ustedes me permiten, ¿sí? Y no Sí, les robo más claro. tiempo. Dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Bueno, el poema sigue, pero la última parte dice, amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Cuando uno vive de acuerdo a sus derechos, cuando uno los tiene cumplidos, cuando uno vive en un entorno de afecto, de cuidado, sobre todo en el último tramo de su vida, creo que estas palabras resumen lo que es sentir que es una vida en paz, ¿no? Una vida realizada y una vida feliz. En definitiva, desde mi perspectiva personal, pienso que, bueno, es el objetivo de cada uno en su proyecto de vida, ¿sí? Gracias, Fede. Y bellísimo, bellísimo que hayas dicho esto, llegando ya casi al final. No les queremos robar más tiempo, han sido sumamente generosos, felices de poder haberlos tenido los tres hoy acá. La generosidad de ustedes es enorme. Nosotros con Roxana acá desde la Fundación estamos muy contentas de poder haber tenido este espacio. Nos vemos todos en el Congreso. La gente que hoy no conocía que hay un Congreso, sepan que hay un Congreso el día 27 hasta el 30 inclusive, en la Facultad de la UBA de la Ciudad de Buenos Aires. En el chat volví a poner las páginas para que ustedes puedan ingresar y van a conocer cómo es la modalidad para que puedan estar en el Congreso. Realmente es necesario seguir sumando en estos espacios. Fundación LEA es un espacio federal. Así que felices de seguir este camino juntos. No dudo que todos los que hoy estamos acá nos vamos con el corazón lleno, pero con un desafío enorme de seguir llevando la palabra a todos lados donde estemos. Tomemos conciencia de que todos seremos personas mayores y que es necesario que hablemos, que trabajemos y que estemos a disposición de aquel que nos necesita también. Así que enorme beso a todos, abrazos. Rosy, no sé si quieres decir algo para hacer el cierre final.
pero estamos muy felices de esta oportunidad. No, solamente de nuevo agradecer a Isolina, a Rosana y a Federico por este encuentro tan hermoso. Obviamente que nos estamos viendo todos en el Congreso. En nuestras redes de Fundación LEA pueden ver toda la información del Congreso también para poder, si alguien, como dijo Lau, no sabía que había un Congreso a fin de mes, esta es una convocatoria muy importante. Hablar de los temas que parecen no ser temas de agenda es muy importante. Este parece ser en este momento un tema que no está presente en todas las conversaciones y necesitamos, como no me acuerdo si fue Ro o Isolina, perdón que no me acuerdo quién lo dijo, pero cuanto más chicos o más edades más tempranas se empieza a hablar de estos temas, más importante es para que lo tomemos como un tema natural, así como se fue hablando de educación sexual integral, incluir todos estos temas también de personas mayores de lo más niños posible. Así que gracias por la generosidad de sus palabras, por estar en este espacio. Nos vemos a fin de mes. Va a ser un placer verlos en persona a todos y a todas. Y nada, porque tienen dos cosas, un profesionalismo impecable y una humildad incomparable de estar acá con nosotros. Así que un beso grande y que terminen muy bien el día y gracias y a todos y a todas. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.